Se plantea la objeción de que el apóstol Pablo simplemente habría creído en una resurrección espiritual, mística de Jesús, pero no en una resurrección corpórea. La argumentación que se da para sustentar este punto es que en Primera de Corintios 15, del 5 al 8, Pablo menciona que Jesús resucitado se apareció a Pedro, Cefas, luego a los 12, a 500 personas, a Santiago, y en el versículo 8 termina diciendo, y al último de todos, como un abortivo, se me apareció a mí. Pero resulta que, según Hechos 9:7, la forma en que Jesús se habría parecido a Pablo no habría sido una forma corpórea directa al parecer, sino en términos de una visión. En tanto Pablo veía a Jesús, pero quienes acompañaban a Pablo no lo veían físicamente. Entonces, lo que se pasa a argumentar es que como Pablo pone su visión de Jesús en el mismo bloque en que está mencionando que Jesús resucitado se habría parecido a Pedro, a los apóstoles y a otros, entonces Pablo estaría entendiendo que las apariciones de Jesús simplemente serían de naturaleza mística, espiritual y como visiones. Desde esa perspectiva, la experiencia que tendrían los discípulos de Jesús resucitado sería como la que tuvo Esteban, ¿no? Esteban en el libro de Hechos capítulo 7, versículo del 55 al 56, cuando tiene una visión mística de Jesús en los cielos. Ese es el planteamiento para negar la creencia del apóstol Pablo en una resurrección corporal de Cristo. ¿Qué se puede responder a esta objeción? Voy a dar una respuesta basada en tres consideraciones. Primera, Pablo en ningún momento dice de forma explícita que la naturaleza de la aparición de Jesús resucitado a su persona es exactamente la misma que a los que anteriormente nombró en Primera de Corintios 15. El asumir que Pablo está diciendo que es de la misma naturaleza es eso, es asumir algo, pero no es algo que Pablo diga. Lo que encontramos más bien es que Pablo explícitamente hace una separación, o sea, separa grupos. Un primer grupo que es Cefas, es decir, el apóstol Pedro y los 12. Un segundo grupo que sería 500 personas a la vez. Y luego tendríamos a Santiago y después a todos los apóstoles. Y por último se menciona a sí mismo. Entonces, ya en el propio texto Pablo no está metiendo a todos en el mismo bloque, sino que está haciendo una separación. Ahora, si lo que se está diciendo es que la experiencia que Pablo tuvo de ver a Cristo resucitado es solo la de una visión mística, y que según él los demás habrían tenido también simplemente una visión mística y no una aparición de Jesús corpóreamente, entonces en 1 Corintios 15 Pablo debería haber citado Hechos 7 del 55 al 56. Bueno, no citado exactamente como una referencia de cita textual, pero al menos haber referido ese hecho. ¿Por qué? Porque en Hechos 7 del 55 al 56 leemos lo siguiente. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios, y dijo, He aquí que veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Entonces vemos ciertamente a Esteban teniendo una visión. Y lo que explícitamente consigna el libro de Hechos es que Pablo estaba allí. Pablo era un testigo presencial de eso. Entonces, si Pablo concibe que la experiencia de ver a Cristo resucitado de las personas a las que él menciona es como la de Esteban, debería haber citado específicamente el propio caso de Esteban. El hecho de que Pablo no lo haya hecho en específico, pues abona en contra de la tesis que quiere plantear la objeción que explicamos al inicio. Vamos a una segunda consideración para responder esto con más contundencia, que es altamente implausible que Pablo, un judío, crea en una resurrección meramente espiritual. En la visión judía, pensar en una resurrección solamente espiritual y no corporal
es tan absurdo como hablar de un círculo cuadrado. En la concepción judía, la resurrección necesariamente implicaba la dimensión corporal, implicaba la resurrección del cuerpo. De hecho, en toda su discusión sobre la resurrección, en el capítulo 15 de Primera de Corintios, Pablo utiliza el término soma, el término griego soma para referirse a esto. Y el término griego soma hace referencia directamente al cuerpo, a la carne. Tiene toda una connotación de fisicalidad. Demostración de esto la encontramos, por ejemplo, en 1 Corintios 5:3, donde el apóstol Pablo escribe, abro cita, ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Fíjense qué interesante, porque aquí Pablo, para decir cuerpo, utiliza la palabra soma, que es la misma que utiliza para hablar sobre la resurrección en 1 Corintios 15. Podría interpretarse el pasaje que acabo de citar como que Pablo se refería únicamente a lo espiritual por la palabra soma. Claro que no, porque él dice que está ausente en el cuerpo pero presente en el espíritu. Entonces dice que está ausente en su soma, en su cuerpo físico, pero presente en el espíritu. Esto muestra con claridad que la palabra soma en el uso paulino tiene una implicación física. ¿Ok? De hecho, en general en las cartas de Pablo vamos a encontrar esto. Siempre que él utilice la palabra soma, esto se asocia a algo físico. Algunos a veces apelan a que en Primera de Corintios 10, 16 o Primera de Corintios 11 del 24 al 25, Pablo aplica la palabra soma al cuerpo de Cristo, pero respecto a la Eucaristía. Y se entendería la Eucaristía como algo simbólico, pero esa es precisamente la falacia. O sea, para nosotros los católicos la Eucaristía no tiene por qué ser algo simbólico, al contrario, o sea, la Eucaristía tiene una sustancialidad de la presencia real de el cuerpo de Jesucristo, del soma de Jesucristo. Así que más bien el hecho de que Pablo haya utilizado el término soma en los pasajes en que habla sobre la Eucaristía, está perfectamente en línea con la creencia católica de la presencia corpórea real de Jesús en la Eucaristía. Para los católicos no es un problema. Ya en el caso de los protestantes que lo interpretan como algo simbólico, tendrán que construir su propia respuesta sobre este punto, ¿no? Pero en todo caso, incluso si fuese un uso metafórico, no se quita la connotación de fisicalidad, porque en 1 Corintios 12, del 12 al 31, el apóstol Pablo habla de la iglesia como cuerpo de Cristo, y para hablar del cuerpo de Cristo utiliza la palabra soma. Sin embargo, si uno lee el pasaje completo va a encontrar que Pablo, en lugar de negar la fisicalidad, lo que hace es afirmarla, porque cuando pone la analogía habla sobre el pie, el ojo, la mano, es decir, se refiere a las partes físicas específicas del cuerpo. Entonces, este sería el punto 2, que es implausible que Pablo haya creído en una resurrección meramente espiritual y que el uso que hace Pablo de la palabra soma como refiriéndose al cuerpo en términos físicos muestra que su creencia en la resurrección se asociaría más bien a algo corporal. El tercer y último punto para refutar con contundencia la objeción del principio es que Pablo en realidad habría estado consciente de que la resurrección habría sido un evento en el cual estaría implicado el cuerpo de Cristo genuinamente fuera de la tumba, por cuanto Pablo tenía conocimiento directo de quienes tuvieron esa experiencia de este modo. ¿Cómo así? En Gálatas 1:18, el apóstol Pablo escribe, después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para inquirir a Pedro y permanecí con él 15 días. Acá, en el griego, el término ir a ver o inquirir a Pedro es historeo. Y historeo tiene la misma raíz que la palabra historia. Entonces, historeo quiere decir hacer una investigación histórica, ir a cerciorarse o verificar sobre eventos históricos ubicados en el marco espacio-tiempo. Entonces, Pablo no se quedó simplemente en que esto era un asunto místico, sino que fue a conversar con los apóstoles en términos de verificación histórica. Pero tal vez se objetará,
Bueno, pero eso simplemente podría ser la vida pública de Jesús hasta su muerte, no tendría que incluir la resurrección. Sin embargo, nos encontramos una línea de evidencia adicional interesante. En 1 Timoteo 5:18, el apóstol Pablo cita las palabras de Lucas 17. De hecho, lo llama escritura, y al llamarlo escritura, significa que él no cuenta con un pasaje aislado, sino que cuenta con algún libro. Contará el apóstol Pablo con alguna versión del Evangelio de Lucas. ¿Y qué es lo que nosotros encontramos? Que si el apóstol Pablo contaría entonces con una versión del Evangelio de Lucas, habría contado con el pasaje de los discípulos de Maús. Y en Lucas 24:39 nos encontramos lo siguiente. Dice Jesús, ya resucitado, mirad mis manos y mis pies, soy yo mismo, palpadme y ved, porque un espíritu no tiene carne y huesos como veis que tengo. Entonces, Jesús afirma explícitamente su corporeidad y Pablo entendía eso. Y asimismo en el pasaje de los discípulos de Maús, resulta que Jesús resucitado se pone a caminar junto con los mencionados discípulos y se pone a hablar con ellos y todo eso. O sea, perfectamente interactúa en términos físicos, no como una visión. Y como digo, Pablo era consciente de esta fuente del Evangelio de Lucas porque Pablo mismo lo citó. En consecuencia, tenemos un caso acumulativo poderoso para rechazar la idea de que Pablo habría creído únicamente en una resurrección espiritual o de que Pablo creyera que las demás personas que vieron a Jesús resucitado lo vieron simplemente como una visión pero sin correlato físico.